continuación veremos la importancia del estudio del líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y neurológicas. El líquido cefalorraquídeo es una solución compleja que se forma principalmente en los plexos coroideos y ventrículos laterales. Este baña el encéfalo y la médula espinal. Es incoloro y se trata del líquido más estéril que tiene el cuerpo. En el adulto, el volumen total es variable, oscilando de 90 a 150 mililitros. Dentro de sus funciones está proteger el encéfalo y la médula espinal contra lesiones químicas y físicas, además de transportar oxígeno, glucosa y otras sustancias químicas necesarias de la sangre a las neuronas y neuroglía. Además, brinda estabilidad mecánica y apoyo para el cerebro, dado que evita que el encéfalo y la médula espinal puedan golpearse con las paredes del cráneo y la columna vertebral. Actúa como amortiguador, nutre y elimina metabolitos del sistema nervioso central. Fluye entre el cráneo y la espina dorsal para compensar por los cambios en el volumen de sangre intracraneal. Una patología asociada al líquido cefalorraquídeo es la hidrocefalia. Se trata de un trastorno cuya principal característica es la acumulación excesiva de líquido dentro del cráneo. Esta acumulación resulta de la dilatación anormal de los ventrículos, que a su vez ocasiona una presión potencialmente perjudicial en los tejidos del cerebro. La hidrocefalia puede ser congénita o adquirida. La congénita se halla presente al nacer y puede ser ocasionada por influencias ambientales durante el desarrollo del feto o por predisposición genética. La adquirida se desarrolla en el momento del nacimiento. Este tipo de hidrocefalia puede afectar a las personas de todas las edades y puede ser ocasionada por una lesión o una enfermedad. La hidrocefalia también puede ser comunicante o no comunicante. La comunicante ocurre cuando el flujo de líquido cefalorraquídeo se ve bloqueado después de salir de los ventrículos. Por otro lado, la no comunicante ocurre cuando el flujo de líquido cefalorraquídeo se ve bloqueado a lo largo de uno o más de las vías que conectan los ventrículos. El diagnóstico se hace mediante una evaluación neurológica clínica y mediante el uso de técnicas de imágenes craneales como la tomografía computarizada, las imágenes de resonancia magnética o técnicas de vigilancia de la presión. El médico selecciona la herramienta diagnóstica apropiada tomando como base la edad, la presentación clínica del paciente y la presencia de otras anormalidades conocidas o sospechadas del cerebro o médula espinal. El tratamiento más frecuente para la hidrocefalia es la inserción quirúrgica de un sistema de drenaje denominado derivación. Este sistema consiste en un tubo, catéter y una válvula. Un extremo del catéter se coloca en el sistema nervioso central, el otro extremo del catéter se coloca normalmente dentro de la cavidad peritoneal. La válvula va situada a lo largo del catéter, que mantiene el flujo en una dirección y regula la cantidad de flujo. La meningitis ocasionada por virus es el tipo más común de meningitis y por lo general es menos grave que la meningitis bacteriana. Son varios los virus que la causan, entre ellos se encuentran virus de la parotiditis, de la influenza, varicela zoster, el albovirus. Dentro de las técnicas diagnósticas, las más usadas son las técnicas moleculares, así como la técnica microbiológica y las técnicas de cultivo. Más de un 80% de la producción del líquido cefalorraquídeo procede de unas estructuras vasculares del encéfalo llamados los plexos coroideos, que se encuentran al interior de los ventrículos cerebrales. Como pueden ver en la imagen, esos plexos coroideos se encuentran esquematizados de color rojo. Estas son unas estructuras formadas por un gran número de capilares que van a ir formando una red y están rodeadas por unas células similares a las epiteliales, pero que en conjunto no van a estar conformadas en sí por una lámina basal. Tienen una base que tiene unas prolongaciones que se pueden unir a los oligodendrocitos para poder utilizar el plasma sanguíneo y ser capaces de ultrafiltrarlo. Esta red va a estar situada en las paredes de los ventrículos cerebrales, fundamentalmente en los ventrículos primero y segundo, o también conocidos como ventrículos laterales. El proceso de producción se lleva a cabo en tres instancias. Primero, un ultrafiltrado a través de los capilares de los plexos coroideos y una absorción de dicho ultrafiltrado por las células del epitelio. Luego, el segundo paso es que ocurre una transformación dentro de la célula del epitelio coroideo y por último una excreción dentro del sistema ventricular. La capa ependimaria de los ventrículos secreta también cantidades adicionales de líquido cefalorraquídeo. Una cantidad pequeña proviene del cerebro desde los espacios perivasculares, de los cuales pasa a la cisterna magna y de allí al espacio subaracnoideo. La tasa de formación del líquido cefalorraquídeo es de 0.35 a 0.40 mililitros por minuto, que equivale aproximadamente a 20 mililitros cada hora.
Eso significa que diariamente se estima que se producen de 500 a 650 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Esta velocidad permite reponer o renovar completamente el volumen total del líquido cefalorraquídeo unas 4 o 5 veces al día, y su recambio total está ocurriendo alrededor de 5 a 7 horas. El volumen del líquido cefalorraquídeo varía de 50 a 70 mililitros en los lactantes y de 75 a 270 mililitros en el adulto. Se divide entre el sistema ventricular en un 25%, en el canal espinal en un 25 al 50% y en el espacio subaracnoideo de un 25 a un 55%. Por su parte, el volumen del fluido en el intersticio cerebral se estima alrededor de 100 a 300 mililitros. El líquido cefalorraquídeo va a circular impulsado por un gradiente de presión que es generado por el movimiento de los cilios del plexo coroideo, pero también va a influir la transmisión del pulso arterial y la respiración. Desde el lugar de formación en el interior de esos ventrículos, el líquido cefalorraquídeo va a fluir hacia abajo debido a ese gradiente de presión decreciente a través de los sucesivos ventrículos y posteriormente llega a circular por los espacios subaracnoideos hasta los hemisferios cerebrales, donde se termina absorbiendo. Entonces, de manera ordenada, ¿cómo va a suceder la circulación de este líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo que se formó en esos ventrículos laterales va a pasar al tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro. Después de este va a pasar o ingresar al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Desde allí va a atravesar los dos orificios laterales de Luschka y el orificio central de Magendie y va a acceder a la cisterna magna, que es un gran depósito de líquido ubicado por detrás del bulbo raquídeo y por debajo del cerebelo. Luego, por último, va a acceder al conducto ependimario medular por medio del óvex. Esa cisterna magna también va a continuar con el espacio subaracnoideo que rodea al encéfalo y a la médula espinal, y luego casi todo ese líquido cefalorraquídeo va a fluir a través de este espacio hacia el cerebro. Desde esos espacios subaracnoideos cerebrales, el líquido fluye en las múltiples vellosidades o granulaciones aracnoideas que se proyectan en el gran seno venoso sagital y otros senos venosos. Y por último, se termina vaciando en la sangre venosa a través de las superficies de esas vellosidades. La absorción de ese líquido cefalorraquídeo se va a llevar a cabo entonces fundamentalmente en las vellosidades aracnoideas de los hemisferios cerebrales. Estas vellosidades penetran en las venas y los senos durales y van a permitir un flujo unidireccional por la presión hidrostática. En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo se termina reabsorbiendo tan rápido como se forma en los plexos coroideos, lo cual influye en que esa presión se mantenga de manera constante. La encefalitis viral es una enfermedad que tiene un compromiso neuronal, en el cual se inflama el parenquima cerebral y esto es causado principalmente por virus. El agente etiológico que más se reporta en este tipo de patología es el virus del herpes simple y otros virus que se agrupan en complejos y se distribuyen en diferentes zonas geográficas. El diagnóstico de esta enfermedad suele hacerse por clínica y manifestaciones específicas. Se suele rescatar la presencia de la triada cefalea, fiebre y alteraciones del estado de conciencia, que además de ello se acompaña de alteraciones de comportamiento, signos neurológicos focales y convulsiones. Otros medios de diagnóstico que se suelen usar son la punción lumbar, la resonancia magnética cerebral y la PCR, cada uno con sus características específicas. Y finalmente, el tratamiento que se suele usar en este tipo de patología depende según el virus. Como el virus del herpes simple, se trata con aciclovir. A continuación veremos las características del líquido cefalorraquídeo en relación con sus pruebas químicas y físicas. Y para empezar, ¿qué es el análisis del líquido cefalorraquídeo?
Pues veremos que este es un grupo de pruebas que examina el líquido cefalorraquídeo para ayudar a diagnosticar enfermedades y anomalías que se refieren al cerebro y la médula espinal. Análisis físico. El primer parámetro a evaluar corresponde al aspecto. Veremos que en condiciones normales luce transparente como cristal e incoloro. En condiciones anormales, si luce ligeramente opalescente, lo relacionamos con la presencia de hematíes o leucocitos. Y si se presenta turbio, lo relacionamos con presencia de microorganismos abundantes hematíes y leucocitos. En cuanto al color, veremos que en condiciones normales luce claro e incoloro. En cuanto a las condiciones anormales, veremos que si luce rojizo lo relacionamos con presencia de eritrocitos. Si luce xantocrómico, que es un tipo de color amarillo procedente de la hemoglobina, lo relacionamos con procesos hemorrágicos. Y si luce blanquecino, lo relacionamos con presencia de leucocitos y bacterias. Otro parámetro corresponde al de la tensión, de modo que encontramos en sus valores normales, de acuerdo a la posición en la que se toma. Entonces en decúbito supino tiene un valor de 100 a 200 milímetros de agua, y en posición sentado tiene un valor de 200 a 250 milímetros de agua. Puede ocurrir una hipertensión en casos de meningitis, de una hemorragia subaracnoidea, tumores cerebrales, encefalitis y edemas cerebrales. También puede ocurrir una hipotensión en caso de síndrome de Freund, deshidratación, shock y también en infecciones crónicas degenerativas nerviosas. En otros aspectos encontramos el coágulo, que se puede dar por la presencia de proteínas, fibrinógeno y factores de coagulación. Esto no se va a presentar en la hemorragia subaracnoidea. Y también encontramos la viscosidad, que en condiciones normales es semejante a la del agua. Esta puede aumentar en casos de meningitis y también puede aumentar en casos de metástasis al sistema nervioso central. Análisis químico. En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo presenta una presión de 70 a 180 milímetros de agua, una apariencia transparente y sin color, proteínas totales de 15 a 60 miligramos por 100 mililitros, un cloruro de 110 a 125 miliequivalentes por litro, y también presenta gamma-globulina del 3 al 12% de la proteína total, glucosa de 50 a 80 miligramos por 100 mililitros, y un conteo de células de 0 a 5 glóbulos blancos. En cuanto a las proteínas, encontramos que tiene fracciones similares a las encontradas en el suero, tiene un valor normal de 0.15 a 0.45 gramos por litro, y también tiene un 80% de origen plasmático, un 20% de síntesis infratecal. A nivel de laboratorio, veremos que estas proteínas se miden para evaluar el grado de afectación de la barrera hematoencefálica consecutiva a inflamación, la detección de procesos que impliquen una radiación ionizante en el sistema nervioso central y también en procesos degenerativos o destructivos del sistema nervioso central. En cuanto a la glucosa, veremos que el aumento de esta en el líquido cefalorraquídeo es un signo del nivel de azúcar elevado en la sangre, y la disminución de la glucosa puede deberse a una hipoglucemia, a una infección bacteriana o micótica, a una tuberculosis o también a ciertos tipos de meningitis. Examen citológico. Esta prueba básicamente evalúa el incremento de los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo, que puede ser un signo de meningitis, una infección aguda, el inicio de una enfermedad de largo plazo como puede ser un tumor, un absceso o una enfermedad desmielinizante. También se puede medir la presencia de los glóbulos rojos presentes en la muestra del líquido cefalorraquídeo, y esto puede ser un signo de un sangrado provocado por un resultado de una punción lumbar traumática. La meningitis se define como un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos que afectan las leptomeninges, los cuales incluyen bacterias, virus, hongos y parásitos. Un 80% ocurre en la infancia, especialmente en menores de 10 años. En la meningitis causada por bacterias, las más frecuentes en el periodo neonatal son Streptococcus agalacti, en relación con la colonización materna en el canal del parto, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. En bebés de 3 meses es común encontrar Streptococcus agalacti, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. En niños mayores de 3 meses, los microorganismos más frecuentes son Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y actualmente Haemophilus influenza de tipo B. También la meningitis bacteriana se ha visto asociada a válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, heridas penetrantes en cráneo o neurocirugía y por fístulas de líquido cefalorraquídeo. Se han descrito bacterias como Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa o Bacillus gram negativos. Los pacientes que cursan una meningitis bacteriana presentan una tríada clásica por náusea, vómitos y rigidez en la nuca. Sin embargo, se deben tener en cuenta otras manifestaciones clínicas como fiebre, cefalea, alteración del estado mental, debilidad muscular, alteración del campo visual y convulsiones. Para el diagnóstico de los pacientes se debe realizar analítica general, hemocultivos y punción lumbar. Si el paciente presenta signos de hipertensión intracraneal, trombopenia, alteraciones de la coagulación o infección en el lugar de punción, se iniciará antibioterapia empírica, posponiendo la punción lumbar hasta que el paciente se recupere. La analítica mostrará leucocitosis con neutrofilia, también hay aumento de reactantes de fase aguda, procalcitonina, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. El hemocultivo detecta bacteriemia en un 50 a 60% de los casos no tratados previamente a su extracción. El recuento de leucocitos suele ser mayor a 1000 células por milímetro cúbico, con claro predominio de polimorfonucleares. Además, un 10% de meningitis bacterianas presentan predominio de linfocitos, sobre todo en la época neonatal y en la meningitis por Listeria monocitógenes. También se van a observar las proteínas aumentadas y la glucosa disminuida. En el análisis microbiológico del líquido cefalorraquídeo se busca el diagnóstico etiológico mediante tinción de Gram. Si se observan cocos gram positivos, sospechar de Streptococcus pneumoniae o Streptococcus agalacti. Si se ven cocos gram negativos, sospechar de Neisseria meningitidis o Bacillus gram negativos, se sospecha de Haemophilus influenza. También se va a ver el cultivo del líquido cefalorraquídeo, que va a presentar un diagnóstico definitivo en el 70 a 85% de los casos sin antibioterapia previa. Y por último, la detección rápida de antígenos bacterianos capsulares de meningococo, neumococo, Haemophilus influenza, Streptococcus agalacti y Escherichia coli. Es muy útil cuando la tinción de Gram, el cultivo de líquido cefalorraquídeo o los hemocultivos son negativos. Para iniciar el tratamiento antibiótico se debe realizar precozmente tras la recogida de cultivos, aunque la situación ideal sería una rápida identificación del microorganismo y un tratamiento dirigido. En la mayoría de las ocasiones no es posible y ha de iniciarse de forma empírica, ya que no se debe posponer bajo ningún concepto. Para la antibioterapia empírica se hace según la edad y etiología más probable, como se ve en la tabla. Ahora bien, después de tener el resultado de los cultivos y antibiograma, se realiza la siguiente antibioterapia mostrada en la tabla.